Una vez que el ejército alemán se acercó a la ciudad de Stalingrado, a mediados de agosto de 1942, el ejército rojo se empezó a organizar. Desde hecho, Stalin, ya un mes antes, ante el avance de las fuerzas de la Wehrmacht hacia esta ciudad industrial, había dado órdenes de que alistaran a dicha ciudad para la guerra, donde hasta los niños de secundaria de la ciudad participaran en esta defensa, alzando barricadas. Inclusive la Luftwaffe llegó a bombardear a estas personas y muchos de ellos quedaron enterrados. Podemos darnos cuenta también que las personas que ya las personas que ya se habían enlistado en el Ejército Rojo, muchas de ellas inclusive murieron antes de que pudieran entrar en acción debido a estos bombardeos de la Fuerza Aérea Alemana. Por ejemplo, tenemos el caso del señor Goncharov, el cual perdió la vida, siendo que su mujer y su hijo enterraron su cadáver en uno de los patios de la ciudad, aunque lamentablemente no lograron encontrar su cabeza. También cuentan de esta misma familia que la mamá de Goncharov, la suegra de la señora de Goncharov, tuvo que sobrevivir 5 meses en uno de los sótanos de la ciudad y no se logró reencontrar con su nuera y con su nieto hasta 3 años después de finalizada la guerra. Con lo que podemos ver que todo en la ciudad fue tremendamente dramático, aunado el hecho de que la Luftwaffe bombardeó tanques de gasolina, gas, y lo cual hizo que dicha gasolina, junto con restos de sustancias petrolíferas, cayeran sobre el enorme río Volga, lo que propició un incendio devastador. La bella ciudad de Stalin, orgullo del gobierno del dictador soviético, empezaba a ser destruida bajo estos bombardeos masivos. Esta ciudad modelo, que tenía la fábrica de tractores del Octubre Rojo, los hospitales, el Instituto de Ingeniería, que se encontraba ubicado cerca de la fábrica de Octubre Rojo, junto con sus blancos complejos de departamentos, empezó a ser destruida paso por paso. Esto fue lamentable porque muchas personas quedaron bajo los escombros, aunque hay que decir que bajo este bombardeo, dichos escombros resultaron ser un buen escondite para las tropas del Ejército Rojo, siendo que generales como Chukov aprovecharon esta ventaja para acosar a los alemanes en los próximos meses que vendría con el desarrollo de esta batalla. Nos podemos dar cuenta, además, a medida que se acercaba la Wehrmacht ya a los suburbios de la ciudad de Stalingrado, los ingenieros del Ejército Rojo se encontraban haciendo algunas obras para poder enfrentar este avance. Por ejemplo, los ingenieros militares levantaron un puente sobre el Volga, aunque el avance del ejército alemán fue tan rápido que una vez que dichos ingenieros fueron a avisarle de esto a Yurshov, que se encontraba destacado en la zona como enviado especial de Stalin, tuvieron que decirles que lo destruyeran de inmediato, porque un puente podría resultar en un gran peligro, dado que la ciudad se vería rodeada tanto en su extremo occidental, que quedaba al oeste del río Volga, tanto en su extremo oriental, que quedaba al este del río Volga, lo que haría más fácilmente su captura. Claro que los pobres ingenieros militares se sintieron muy desanimados ante el hecho de que tendrían que destruir el puente que recién habían levantado. Pero bueno, no era difícil imaginar la furia que despertaría en Moscú si, gracias a este puente, las tropas alemanas hubieran tomado más fácilmente la ciudad. De hecho, muchos generales alemanes ya estaban proponiendo que avanzaran directo y para atacar de una forma rápida y veloz. Obviamente este puente les hubiera facilitado la tarea enormemente. Entonces ya avanzamos así hasta el 20 de agosto de 1942, cuando finalmente la cuarta división blindada de Hoth y el resto del sexto ejército, dirigido por el general Paulos, empezaron a pelear dentro de la ciudad de Stalingrado. Las mismas fuerzas de la Wehrmacht creían que esta ciudad iba a caer muy pronto, dado que previamente habían masacrado al grupo de artilleras que se encontraba en las orillas de la ciudad. Aunque aquí resultó un poco curioso, porque cuando los efectivos del ejército alemán bombardearon las posiciones de este grupo de artilleras, mujeres soldados del ejército rojo, que estaban atendiendo los cañones, el fuego de morteros y algunos órganos de Stalin, los llamados Katyusha, los alemanes se sintieron, se sintieron con culpa, por decirlo de alguna manera, por el hecho de haber estado masacrando a mujeres, que es cuando se dieron cuenta de esto una vez que ya vieron los cadáveres de estas mujeres soldados. Aunque a los soldados del Ejército Rojo este sentimiento, por decirlo así, caballeresco, les parecía algo muy
algo muy tonto, algo sin sentido, porque ¿cómo podían los alemanes sentirse culpables por haber masacrado a mujeres soldados si ya antes habían bombardeado a mujeres y niños en el interior de la ciudad? Esto resulta algo extraño. Continuando con el hecho de que los alemanes habían bombardeando a la población civil, también bombardeaban a las barcas que cruzaban el Volga e iban por algunos civiles para trasladarlos a la orilla oriental de este gran río de alrededor de, en ocasiones, de hasta 1 kilómetro de ancho. De hecho, en una ocasión, las fuerzas de la Luftwaffe ametralletearon una de las balsas donde solamente iban mujeres y niños. Cuando los soldados alemanes empezaron a oír los gritos de estas personas, los gritos de auxilio, de hecho algunos de esos zapadores propusieron enviar algunos de sus neumáticos para salvarlos. Sin embargo, los oficiales superiores les dijeron que no lo hicieran porque ya sabían cómo el enemigo peleaba en esta zona, aludiendo al hecho de que los soldados del Ejército Rojo podrían aprovechar esta situación. Aunque sí, una vez que ya empezó a anochecer, los soldados alemanes no impidieron que estas mujeres y niños, de los que quedaban vivos, varios se ahogaron, pudieran ser rescatados durante esa noche. Y así proseguimos con la batalla, en la cual el general Vasily Chuikov, que había sido nombrado comandante del 62 Ejército, estaba dispuesto a defender la orilla, lo que le quedaba de la orilla occidental bajo el dominio del Ejército Rojo en esta ciudad. Pero ya era una franja, para el 28 de agosto de 1942 ya su franja era muy limitada, y de hecho en algunas ocasiones las fuerzas de la Wehrmacht lograron partir su bolsa de resistencia en dos, lo cual obviamente amenazaba la vía de suministros a través del río Volga. Además hay que considerar el hecho de que la mayoría de las balsas con las cuales contaba el Ejército Rojo ya estaban muy dañadas, muy fracturadas, rotas, llenas de agujeros de balas. Por ejemplo, en una ocasión cuando los soldados del Ejército Rojo mandaron a sus efectivos en una de estas balsas, el bombardeo de la Luftwaffe fue tan atroz, tan terrible, que una vez que llegó a la otra orilla, lo que quedaba de los soldados totalmente agujereados por los balazos, según uno de los testigos, parecía como si una gran boca hubiera mordido la embarcación de una forma totalmente feroz. Y así nos llegamos ya hasta septiembre de 1942, donde el general Chuikov, al mando de su 62 ejército, hacía milagros por poder mantener la situación. Fue tan crítica que para esas fechas la oficina de prensa del Sexto Ejército había enviado mensajes a Berlín en donde anunciaban que la ciudad ya estaba tomada. Y ya se estaba a punto de anunciar, Hitler estaba a punto de anunciar al pueblo alemán de que la bandera de la esvástica ondeaba en el centro de la ciudad de Stalingrado, lo cual efectivamente era así, aunque todavía quedaban focos de resistencia. Bueno, este mensaje fue interceptado por el servicio de inteligencia soviética y fue enviado a Stalin. Stalin, al verlo, se levantó, se puso reflexivo y envió el mensaje hacia Yurshov y el otro general, en estos momentos no me acuerdo el nombre creo que era Vasilevsky, el general del Ejército Rojo que estaba acompañando a Khrushchev en el cuartel general, y Stalin les pedía que confirmaran con toda franqueza y sinceridad si ese mensaje triunfalista de los alemanes era cierto. La verdad es que así parecía. Sin embargo, el general Rodimtsev del Ejército Rojo, que era un general joven, apenas tenía 37 años, muy audaz, valiente, había llegado con su división a reforzar las fuerzas del 62 Ejército de Chuikov para salvar milagrosamente la situación. De hecho, sin el esfuerzo de Rodimtsev, es muy probable que el mensaje triunfalista de Hitler se hubiera concretado y se hubiera hecho cierto. Bueno, seguían peleando de una forma brutal los generales del Ejército Rojo. Es así como llegamos a una situación desesperada ya para septiembre de 1942, donde inclusive los tanques de suministros de petróleo que estaban justo arriba del cuartel general de Chuikov, y que de hecho se pensaba que ya no les quedaba combustible, fueron atacados por un obús, y lo que hizo fue estallar, comprobando que todavía le quedaban a los tanques combustible, haciendo que todo el cuartel general de Chuikov quedara bajo las llamas. De hecho, la comunicación del Ejército Rojo, al tratar de establecer conexión con el cuartel de Chuikov, le
notificaran cuál era su posición, a lo que finalmente el cuartel de Chuikos respondió: donde hay más fuego y humo. Ustedes se pueden dar cuenta que la situación ya en este momento era brutal, desesperada. Y el ejército rojo especialmente literalmente se despedazaba en mantener una posición en particular. ¿Cuál era esta? La colina tártara Mamae Kurgan. Es que esta colina, ¿y por qué? Lo que pasa es que esta colina era muy importante desde el punto de vista estratégico, dado que esta colina si alguno de los bandos lograba instalar su artillería pesada en esta columna, le hubiera podido bombardear toda la región en una radio de alrededor de 2 kilómetros, lo cual obviamente le hubiera dado una tremenda ventaja. Para ese momento los alemanes ya habían dominado la colina Mamae Kurgan. Sin embargo, valientemente una división del NKVD se había sacrificado sudor, especialmente sangre, y un gran número de hombres por reconquistarla para mediados de septiembre de 1942. Aunque no fue tanto en sí una reconquista, se llegó la situación a tablas, de tal forma que ninguno de los dos bandos tuviera el dominio sobre esta antigua colina tártara. Y la situación ya era, como les decía, era crítica para el ejército rojo, donde cada soldado daba lo mejor para que el ejército de su país lograra salir victorioso. Aunque también cabe mencionar que la situación era tan crítica para el ejército rojo que muchos soldados de dicho ejército empezaban a desertar. Era muy común que por las noches los soldados de la Unión Soviética se pasaran al bando alemán, cuidando de que sus compatriotas no les dispararan, porque ya Stalin y los demás comandantes del ejército rojo habían declarado que cualquiera que intentara desertar hacia el bando alemán fuera derribado. Es así como muchos de ellos fueron muertos por balazos por la espalda de parte de sus compañeros cuando veían que se iban a rendir hacia las tropas del ejército alemán. Aunque esto no impedía que muchos lo hicieran, y que de hecho una vez algunos que desertaban hacia el bando alemán empezaban a llamar a sus camaradas para que también lo hicieran, diciendo cosas como que de este lado están mejor, los alemanes no son tan malos, realmente los tratan bien. Claro que estas mismas acciones los mismos alemanes los motivaban para hacer que el ejército rojo tuviera menos efectivos y la situación se viera mucho más favorable hacia ellos, hacia los teutones. Y además hay que considerar el hecho de que muchos soldados del ejército rojo que hicieron esto era porque tenían a sus familias en las zonas ocupadas por Alemania y no las habían visto desde hacía mucho tiempo, especialmente aquellos que tenían familias en Bielorrusia, en Ucrania, y que se habían quedado en esta región, de tal forma que es hasta en cierto modo comprensible que los soldados del ejército rojo que desertaban lo hicieran con el único fin de poder ver a su familia de nuevo. Muchos lo harían. Bueno, así sigue esta situación donde, ya hablando del combate en sí, se peleaba casa por casa, edificio por edificio, y los soldados del ejército rojo estaban tan cerca de los soldados del ejército alemán que unos y otros podrían oír las voces que de las órdenes que se enviaban la tropa entre sí, o era común que en un edificio, en el primer piso de un edificio, hubiera soldados alemanes. En el edificio que le seguía hubiera soldados rusos, y en el otro edificio hubiera soldados alemanes. Parecía un pastel relleno. Fue así tanta la intimidad que cuando los Stukas del ejército alemán empezaban a bombardear un área, tanto soldados alemanes como soldados rusos se aventaban sobre el suelo, porque estos aviones podían atacar a cualquiera de los dos bandos, dado que luchaban extremadamente juntos. Toda esta situación estaba desmoralizando al ejército alemán, que no estaba acostumbrado a este tipo de lucha tan íntima, por decirlo de alguna forma. Ellos estaban acostumbrados a dar órdenes a campo abierto, de hacer maniobras envolventes, de atacar con la artillería y, si acaso, de lanzar granadas o embestir con sus tanques, pero no estaban acostumbrados a escuchar a los soldados del ejército rival hablando tan cerca o peleando con ellos de una forma tan cercana, exactamente. Y es así como ya para finales de septiembre de 1942, Chuikov estuvo a punto de perder todo su ejército, si no es porque en ese momento llegaron regimientos del restante de ejércitos que estaban en la orilla occidental con el fin de mantener viva la situación. Otro hecho importante que cabe mencionar es que la artillería del ejército rojo, que estaba en la orilla occidental del río Volga, en este caso estoy hablando de los órganos de Stalin, los cañones Katusha,
habían sido puestos en esta posición y descargaban sus municiones de vez en cuando, lo cual obviamente aterrorizaba muchísimo a los soldados alemanes. Especialmente el efecto psicológico que provocaba en ellos era el silbido que hacían estos antes de estallar. Podemos dar cuenta que la situación era terriblemente crítica. Y en posteriores videos de este canal especificaré aún más el detalle de cada uno de estos combates que se estuvieron librando con el fin de obtener una victoria, ya sea para el bando alemán o para el bando de la Unión Soviética, que siendo estos últimos los que finalmente lo consiguieron, y se les dará esta descripción en los siguientes videos. Por el momento me despido, hasta pronto.